A continuación, Economía y Negocios. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios. ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Economía y Negocio en Telesucesos. Hemos estado un poco ausentes debido a un viaje que tuve que realizar después de casi 18 meses de no salir del país. Un viaje importante de negocios para revisar temas personales de la empresa, de la actividad a la cual me dedico. Ha sido importante salir y mirar y entender, pero también volver al Ecuador. Un escenario interesante, ¿no? Ya se puede advertir algo que ya lo sabíamos algunos. La mano de un empresario exitoso y honesto, porque no siempre se puede ser exitoso y honesto, ¿no? Que llega al poder irrumpiendo en América Latina, un continente que por décadas históricamente ha escogido siempre presidentes del tinte populista, digamos del tinte de ofertas, del tinte victimarios. Irrumpe con la presencia de Guillermo Lasso y hemos hablado de este tema, pero ¿qué podemos hablar de esto? A las pocas semanas, casi mes y medio, 2 meses del inicio del gobierno del presidente Guillermo Lasso, hay algo que nadie lo puede negar. Habría que ser ciego o fanáticos para no negar el éxito de su plan de vacunación. No se trata de que no habían vacunas, no. Se trata de que no había una logística y un orden y un liderazgo para coordinar lo que está haciendo bien este gobierno. No se trata de ser fanáticos o estar pro o en contra de un político u otro. Lo está haciendo bien, no lo podemos negar. El Ecuador ahora ocupa niveles importantes en escalas mundiales de vacunación rápida en los últimos días, en las últimas semanas, de vacunación por cada 10 habitantes, y esto es una excelente noticia para propios y extraños. El Ecuador se activará más rápido. No es suficiente que estemos vacunados. Estar vacunados es una garantía para poder salir a las actividades cotidianas. Es para esperar que tal vez ya en un mes o un mes y medio se puedan abrir centros de negocios, convenciones, restaurantes, puedan haber eventos y esto genere un círculo de consumo alrededor de aquello. Evidentemente, también tenemos que ver paralelo al plan de vacunación, que es el primer plan económico del gobierno, qué más el gobierno va a ofrecer para que pequeños, medianos y grandes empresarios puedan darle un dinamismo a la economía. Yo siempre he pensado lo siguiente y me ratifico, no es el gobierno, los gobiernos, el antiguo, el anterior, el actual, el próximo, los que están llamados a dar empleo. No, son los gobiernos y los gobernantes los que están llamados a dar las condiciones para que el pequeño empresario, el señor panadero, el señor industrial, el señor transportista, el gran industrial, etcétera, contraten más personas, genere un círculo de consumo y eso a su vez genere más IVA, más ingresos por el tema de la SENA, impuestos arancelarios, en fin. Es el empresario privado que necesita que las condiciones sean propicias. De lo que hemos podido escuchar en las últimas semanas, existen interesantes medidas que ya toma el gobierno, como reducción de aranceles para repuestos de vehículos. Me parece interesantísimo porque el vehículo no solamente ya es un lujo para una familia, sino una necesidad de trabajo. No podemos ya muchas personas trabajar o pensarse en un vehículo. Existe la necesidad de tener un vehículo, pero claro, comprarse un vehículo ya es una odisea. De ahí el tema de los repuestos. Los repuestos importados pagan y graban un impuesto muy altísimo que ya el gobierno ha decretado un arancel cero. También es muy interesante ver este arancel cero a los temas tecnológicos.
Una computadora ya no es para una élite, amigos televidentes. El tener una laptop, una computadora en casa es una necesidad. Era imposible o es imposible suponer en una pandemia como la que hemos tenido que alguien no tenga una computadora en la casa. Y pagar por una computadora que en los Estados Unidos vale $450, pagar en Ecuador $1,200, realmente es un absurdo. ¿Qué estaba pasando? Los altísimos aranceles y trabas burocráticas a través de leyes, del MIPRO, del INE, en fin, hacen imposible que las computadoras, o hacían imposible que una computadora pueda ser comprada localmente. Entonces, ¿qué pasaba? La gente que viajaba, si usted tiene un amigo que viaja, un pariente que viaja, un vecino que viaja, le encarga la computadora. Esa computadora viene de afuera, se pagó afuera, no generó ningún tipo de ingreso y de beneficio para el Ecuador, ni para el empresario ecuatoriano, en fin, y lo que hace es que los dineros se queden afuera, que la gente compre afuera. Eso no le conviene al Ecuador. Ahora, el consumidor no es tonto y obviamente tiene que comprar donde más le convenga, donde le den mejores opciones de costo, de precios. De esta manera, ahora, y esperamos que esto pronto no solo sea para este tipo de partidas arancelarias, sino se amplíe a más partidas para que los costos del vivir en Ecuador no sean tan altos. Hablemos del sector automotriz, que es un sector que lamentablemente comprarse un vehículo en Ecuador es muy caro, comparativamente hablando con los precios de nuestros países vecinos. No nos vayamos a los países de origen, Japón, Corea, Europa, que a pesar en Europa de tener un acuerdo de libre comercio, siguen siendo caros por ciertos impuestos especiales que existen. El Ecuador, un vehículo de una marca X, que en Perú, digámoslo así, vale $20,000, aquí vale $40,000. Así de sencillo. Entonces el sueño válido de cualquier persona de comprarse un vehículo, una camioneta, un camión, un vehículo para pasear con la familia, para movilizarse, es truncado o debe gastarse más de lo que podría, más de lo que tiene, más de lo que cuesta por alcanzar esto. Interesante las medidas del gobierno hasta aquí. También veía, mientras viajaba, un Twitter que decía, dada la condición del exministro de Salud, de Gobierno, César Monge, a quien le deseamos una pronta recuperación. Un hombre, un guerrero, quien sin lugar a dudas es el artífice del movimiento Creo. Él funda el movimiento Creo como presidente del movimiento con Guillermo Lasso hace ya 12, 14 años, no recuerdo exactamente, y con una perseverancia, pues arrima el hombro en todo sentido. Es el líder nacional de Creo, que hoy está pasando un momento complicado. Deseamos para él y su familia lo mejor, que se recupere. Un hombre valiente. El Ecuador necesita gente como César Monge. En fin, César Monge estaba fuera del país, el vicepresidente dedicado a la vacunación. El presidente Lasso tuvo que salir hace algunas semanas a hacer una intervención y leía en Twitter que no hay nadie en el gobierno, que hay un desgobierno. Un empresario, un hombre inteligente, un hombre organizado, no necesita estar en su escritorio. El liderazgo, escoger las personas correctas e idóneas, es lo que da un buen liderazgo y por ende buenos resultados. No necesariamente por mucho madrugar se amanece más temprano. ¿Qué quiero decir con esto? Que poco se lo ve al presidente Lasso en ruedas de prensa, poco se lo ve dando discursos, pero se ven resultados, se ve gestión, se ve trabajo. Nada es perfecto. Pienso que en su gabinete, en su gran mayoría, muchos aciertos, grandes aciertos, ya se ve el trabajo de gente técnica. Yo no he visto un gabinete de políticos. Ser político no es malo, cuidado. Hay que hacer política, sí, política honesta, pero estos son personajes que se dedican a lo que saben hacer. Educación, trabajo, minería, en fin, son gente técnica. Y hasta aquí podemos dar un voto de aplauso al gobierno actual y pedirle, sí, exigir de alguna manera, exigir que se trabaje coordinadamente con la Asamblea para ver las formas, cómo van a activar al país. La primera parte está cumplida y la han hecho bastante bien, que es la vacunación. Voy a hablar de un tema. Estuve en otros países, en países europeos, donde los niveles de vacunación recién empezaban. Irónicamente uno piensa que, bueno, Estados Unidos sí, una potencia que tienen para vacunar a todo el mundo y la gente que no se vacuna es porque no quiere. Estuve en Italia y en España, donde la mayoría de las personas con quienes tuve relación, contacto, aún o no estaban vacunadas o les acababan de vacunar su primera dosis o iban a ser vacunados en esa semana por su primera dosis. Sin embargo, los países estaban un poco más activados debido al turismo interno.
Ahorita viajar a España, viajar a Europa, viajar a Italia es medio complicado porque no hay medidas claras para el turismo que viaja. No saben, algunos países aceptan una vacuna, otros otra vacuna. Hay que viajar con una PCR negativa por 48 horas. Italia pide una visa de larga estancia, es decir, una visa de negocios o una residencia. Sin embargo, la activación de negocios, de comercio, turísticos, playas, restaurantes, hoteles, se da al base al turismo interno. Es algo muy importante. No he tenido la oportunidad de conocerlo en persona al ministro de Turismo, Neil Olsen, pero realmente me fascina lo que oigo y lo que veo de su trabajo, su gestión. Tengo las mejores referencias de él. Vamos a ver si toda esa energía, todas esas buenas ideas que está aplicando le van a dar resultado. Este es el momento del turismo interno. Este es el momento del turismo interno, pero con responsabilidad. En el Ecuador estamos en una etapa complicada por el tema de la variante Delta, esta variante, luego saldrá la variante Alfa, luego la variante Gamma, pero este virus maldito se va a seguir reinventando. Pero para la reinvención también existe la precaución y también existe el liderazgo de los gobiernos. Estaba mirando las polémicas palabras y comunicados del presidente francés Emmanuel Macron, quien exige que el que no se quiere vacunar, ok, no se vacune, pero no sale de su casa. Pues una medida que para muchos constitucionalistas la vean complicada. De hecho, la alcaldesa Cintia Viteri avisó algo similar en Guayaquil para el uso de ingresos a centros comerciales, vía pública, pero es que lamentablemente hay que tomar medidas así. Y los juristas tienen que ver la forma de no molestar y entender que el país necesitamos el bien mayor y es la activación económica y el cuidado, obviamente, de las personas. De esta manera, usted, amigo, si usted no quiere vacunarse, porque usted piensa que es un invento de la CIA o un invento de los chinos, o le van a poner un chip, pues lamentablemente tiene que quedarse en su casa. Y sí permitir que las personas que queremos activarnos, que queremos trabajar, podamos ir a un local, a un negocio o hacer una estrategia, pero ya poder contar con el dinamismo de la economía. El turismo nacional, local, que yo decía, hablaba antes, lo tenemos que activar. Hay que activarse. Obviamente, en este momento, la ciudad de Guayaquil tiene una medida que hace que los negocios cierren, hay un toque de queda hasta las 8 de la noche, por este tema de la variante Delta, que está confirmado, está comprobado que quienes se hayan vacunado, poquísimas probabilidades tendrán de ser contagiados. Poquísimas probabilidades. Por ende hay que vacunarse. Y tampoco es un momento para escoger qué vacuna queremos. Si pueden hacerlo, háganlo. En los Estados Unidos, el día 4 de mayo que me vacuné, había 2 filas que decía Pfizer y Johnson y tuve la opción de escoger. Yo me fui por la Johnson, que es una sola vacuna. Ahora se habla que tal vez la Johnson necesitará a los 8 meses un refuerzo, habrá que verlo. Pfizer son 2 dosis, se habla tal vez de una tercera dosis. Pero si el Ecuador, donde usted tiene que vacunarse, no le da la opción, no se preocupe. Está comprobado que todas las vacunas que son importadas del Ecuador funcionan. Todas las que han sido aprobadas por el Ministerio de Salud ecuatoriano funcionan. No existe rasgos o testimonios adversos frente a esta maravillosa opción que es la vacuna. Pónganse a pensar ustedes esas enfermedades que tenían nuestros antepasados, como sarampión, viruela, que se morían. Nos vacunamos para sarampión y no nos da sarampión. Nos vacunamos para el H1N1 y no nos da la fiebre esta, recuerdo, la fiebre porcina, creo que se llamaba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Promover la vacunación. Yo sí quiero felicitar, es impresionante ver días récord de vacunación. ¿Qué es lo que está diciéndonos estas acciones? La eficiencia. Guillermo Lasso, en su primera vuelta, ponía unos letreros grandes que hablaba de eficiencia. Claro, políticamente hablando es difícil votar por alguien que ofrece eficiencia, porque la gente quiere pan, quiere comer, quiere todo bonos. Lasso en una segunda vuelta fue más agresivo y claro, pero nunca cambió su discurso, nunca se fue al populismo, nunca ofreció regalar dinero, nunca ofreció regalar algo loco, algo que no esté en las posibilidades. Él sí ofreció cosas que no me olvido, como la eliminación del impuesto de capitales de manera gradual, 1% cada año. Un impuesto escondido, que algunos de ustedes creen que no lo pagan, pero sí lo pagan. Lo pagan porque todo lo que sale regresa con un costo más alto, todos los impuestos.
Cuando alguien viaja y se compra algo en la tarjeta de crédito, viene con un aumento. Si una empresa que importa manzanas de Chile o de California paga un impuesto 5% de salida de capitales y usted, amigo, paga ese porcentaje adicional. También ofreció el presidente Lasso este plan de vacunación que lo está cumpliendo. Yo calculo que es un hecho que va a sobrepasar su oferta los primeros 100 días. La va a sobrepasar. También ofreció el aumento progresivo del salario básico. Es una medida importante que tiene que ir acompañado, que sé que ya lo están trabajando, de una medida de promoción y apoyo al empresario. Cuando yo hablo de empresario, óiganme bien, yo no hablo del gran empresario solamente. Empresario es una persona que arriesga. Ese empresario que tiene 2, 3 empleados es un empresario, emprende. Empresario, emprendedor, viene de la misma raíz. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Pedirle al gobierno que prepare este plan de aumento del salario básico, del salario mínimo a $500, acompañado, como ya lo han dicho, de un plan que promueva la mejora de la situación del escenario para que el empresario pueda promover el trabajo. Uno de los puntos más álgidos de la economía ecuatoriana, de la historia de la economía ecuatoriana, es la precaria ley laboral. Hace poco veía un programa en Teleamazonas donde estaban partícipes sobre el tema del Ministerio de Trabajo y la ley laboral, dirigentes de los trabajadores, empresarios, ministro de Trabajo, había también, no recuerdo el nombre, del asambleísta que maneja el tema del tema laboral en la asamblea. Y me encantó ver ese programa, lo grabé, ojalá lo puedan mirar ustedes. Esto fue en hora 25, el domingo pasado, no recuerdo la fecha exacta, donde se evidencia el problema de la ley laboral es que es tan complicada para el empresario que la gente prefiere no contratar. Hay que sincerarnos y copiar lo bueno de otros países, no lo malo. Hay países, hay lugares donde la gente puede, además de su trabajo, hacer unos dineros extras ganando por hora, o trabajos temporales. Un estudiante trabajar en las vacaciones, sin necesidad de que el empresario o la empresa le afilie o le toque pagar utilidades a esta persona que trabajó un lapso de tiempo. El ministro de Trabajo, el economista Patricio Donoso, es una persona muy entendida en el tema. Años de experiencia en el sector, un hombre de un nivel intelectual y inteligencia, un hombre brillante. Lo pude conocer a Patricio cuando fuimos juntos directores de la Cámara de Comercio de Quito. Y quiero decir esto, cada vez que él hablaba, eran unas charlas, era enriquecerse de conocimiento. Un hombre que ha demostrado en la asamblea, con su palabra, con su actitud, conocimiento, rectitud, tecnicismo. No es un político tradicional de hablar y hablar, es un político que sabe y entiende. Y mi respaldo a él y a su equipo para que logren los consensos con los trabajadores, porque el más beneficiario de una buena ley laboral es el empleador, pero también el empleado. También veía a la empresaria Gabriela Sommerfield hablando ahí de un tema que me encantó. El empresario tiene que ponerse en los pies del empleador y viceversa. El empleador tiene que ponerse en los pies del empleador. O sea, yo no puedo permitir solo que a mí me vaya bien. Tengo que ver cómo a mi jefe, a la empresa para la cual laboro, le vaya bien y subsista en el tiempo para yo tener mi trabajo asegurado. Inclusive, el día de mañana, pedir que un hermano mío, con un hijo mío, se incorporen a la empresa. Cuidar el empleo, cuidar al empresario, cuidar a su empleador. Los japoneses, que es una comunidad, una sociedad fascinante, ejemplar, tienen una filosofía. Si a mi empleador le va bien, pues a mí me irá también de bien. Esa es la idea, donde juntos tienen que elaborarse una ley, una plataforma de ley, que no va a ser fácil llegar a consensos muy rápidamente, pero con mesas de conversación, como sé que se están dando, lo pueden lograr. De mi parte, desear a las personas que nos miran, que nos vayamos contagiando del entusiasmo que caracterizó a los ecuatorianos. Los ecuatorianos somos unas personas que a veces nos tocan ponernos frente a la espada frente a la pared y salir de eso. Buscamos salir de los problemas cuando ya no podemos hacerlo. Nos falta prevenir, nos falta prevención, nos falta disciplina. Digo, nos falta disciplina. Lo que se viene de aquí en adelante,
Hay una gran parte que dependerá de las medidas que tome el gobierno, pero también de las medidas que nosotros tomemos internamente. Mi mensaje para los colegas empresarios: activémonos, arriesguémonos, emprendamos. Tomemos más recursos para dar trabajo, recuperemos los trabajadores que perdimos. No esperemos que el gobierno nos dé más beneficios o menos beneficios. Seamos protagonistas y activemos. Y a la comunidad, a la sociedad, es hora de activarnos en función de una energía diferente. Digo energía diferente porque políticamente hablando, vivimos años muy duros con una división y una polarización generada desde el Ejecutivo hace 14 años, donde nos dividieron a familias, dividieron amistades, persiguieron a personas. Hay muchas personas que tuvieron que irse o salir de medios de comunicación por la persecución. Es una nueva etapa que vive el Ecuador. Para mí, pienso que vivimos una etapa de tranquilidad en lo político, no hay persecución, se ve una buena tolerancia a la crítica y es lo importante. Esto es todo por hoy, amigos. Nos vemos la próxima semana con más análisis de los hechos que hacen economía y negocios. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios.